Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a reflexionar hoy en esta meditación sobre la grandeza, cómo descubrir mi grandeza y también descubrir la grandeza de los demás. Cuando hablamos de grandeza hablamos de valor, o sea, ¿qué valor me doy yo a mí misma? ¿Qué valor le doy a los demás? Y cuando hablamos de valor, estoy hablando de autorrespeto y estoy hablando del ego también, que es la otra cara del autorrespeto, que es la cara oscura, ¿no?, del autorrespeto. El autorrespeto es la cara luminosa y el ego es la cara oscura. Entonces, en esta primera reflexión, lo que vamos un poco a ver es cómo a veces, queriendo matar el ego, queriendo que desaparezca el ego, nos quedamos en un vacío que hace que también se mate nuestro autorrespeto. Y entonces el resultado no es el que debería ser o el que deberíamos esperar cuando queremos que desaparezca el ego, porque no nos sentimos felices, no nos sentimos grandes, no nos sentimos dichosos. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para que desaparezca el ego, pero que brille también el autorrespeto. Y vamos a meditar sobre eso hoy. Espero que sea útil lo que vamos a comentar. En primer lugar, un poco hablar del ego, porque la frontera entre el ego y el autorrespeto no siempre está totalmente clara. Hay diferentes tipos de ego. Hay un ego que es más bien burdo. Un ego burdo que se manifiesta de muchas maneras. Pero, por ejemplo, un ego burdo puede ser la arrogancia de mi aspecto físico, arrogancia de mi riqueza, de mi dinero, arrogancia de mis propiedades, arrogancia también de mi inteligencia, no deja de ser arrogancia burda, arrogancia de mi cultura, de mi nacionalidad y tantos otros tipos de arrogancia. Es como que yo me siento superior a los demás por algún motivo. Y siempre cuando hay ego siempre suele haber comparación, ¿no? Pero este ego es como muy evidente, ¿no? Es un ego bastante burdo. Pero hay otros egos más sutiles que pasan más desapercibidos. Por ejemplo, el ego de que soy grande porque soy útil, o sea, soy valiosa porque soy útil. Por ejemplo, un caso claro son las madres, ¿no? Yo soy madre y bueno, esto pues no es que lo haya sentido así, pero comprendo perfectamente, ¿no?, esto. Yo soy grande, yo tengo valor, tengo un buen valor porque cuido muy bien a mis hijos, porque les quiero mucho, porque les he permitido una educación, etcétera, etcétera. O la esposa que cuida de su marido enfermo. Hay tantos casos, o del marido que cuida a la esposa, pero suele ser incluso más frecuente la esposa que cuida del marido, pero una esposa que cuida de su marido enfermo durante muchos años. Ella se siente muy útil. Conozco una persona que desgraciadamente su marido falleció y me dijo, es que me he quedado vacía, ya no sé quién soy, porque he dedicado mi vida a él, tantos años cuidándole. Entonces se siente ese vacío. Bueno, también las madres, ¿no? Está el síndrome del nido vacío que llaman. Y si cuando los hijos se van de casa, la madre se queda que no sabe para qué sirve, ya no es útil, ¿no? Entonces,
esto es una de las características del ego, ¿no? Que cuando desaparece el ego o lo que estaba soportando ese ego, hay vacío. Hay también otro ego sutil, que es el de la entrega en el trabajo. O sea, yo soy grande porque trabajo duro, porque me esfuerzo mucho, porque soy muy buena trabajadora, me desempeño muy bien en mi trabajo. ¿Y qué pasa cuando me jubile? ¿Qué pasa si me despiden? De nuevo el vacío, ¿no? Pero hay otro ego más sutil todavía, y es el ego que viene por el desarrollo personal o por el aprendizaje. Me explico. Yo tengo mucho valor porque me esfuerzo mucho para mi desarrollo personal y estoy logrando cambiar mucho. Yo ya soy una persona diferente hoy. Yo hoy soy más paciente, soy más amable, soy más pacífica, soy más alegre. A ver, eso está muy bien, pero si tú basas tu valor en eso, el momento en que te enfades, te vas a hundir, porque realmente ya no estás logrando eso. Es el ego que viene de los logros. Cuando yo consigo algo, aunque sea algo tan positivo como un desarrollo personal en algún aspecto, ¿no? Pero cuando no lo logro, entonces soy una fracasada. Y de nuevo, el vacío. Así que son muchos tipos de ego, y yo diría que siempre hay como esas trampas, ¿no? Esas trampas del ego que están ahí acechándome. Y hay otro caso que es incluso más, creo, a veces menos claro, y es cuando el ego se disfraza de falsa humildad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una persona cercana o lejana, pero bueno, una persona con la que me relaciono bastante, que está corrigiéndome bastante. O sea, ve mucho los defectos, ve las diferentes errores, los diferentes errores que yo pueda cometer o mis defectos, ¿no? Y continuamente me está diciendo, es que tú eres así, es que tú eres muy impaciente, o es que tú te has enfadado hoy, es que fíjate, te has dejado la ventana abierta, es que, o sea, este tipo de relación puede llevarnos a generar una gran humildad, en el sentido de decir, sí, es verdad, es que yo me equivoco mucho, es que yo me dejo siempre la ventana abierta, o muchas veces la ventana abierta, es que no limpio bastante tal, o sea, lo que sea, ¿no? Diferentes cosas que pueden suceder, a veces muy cotidianas. Pero, ¿qué sucede? Que ese sí, reconocer mis debilidades, mis defectos, que podría ser una debilidad, claro, perdón, una humildad, ¿no? Estoy desarrollando humildad porque ante esa persona pues parezco muy humilde porque le doy la razón, ¿no? Le estoy dando la razón a esa persona. Pero ¿qué sucede con el tiempo? Que yo, como se dice en palabras llanas, estoy machacando también, golpeando no solo el ego, estoy golpeando mi autorrespeto. Porque si simultáneamente con eso, con esa tendencia, con esa relación, no estoy creando esa conciencia, que ahora vamos a ver lo que es, ¿no? De quién soy yo realmente, cuál es mi valor real, y experimentándola, voy a también experimentar ese vacío, ese de yo no sirvo para mucho, no sirvo para nada, y eso no es autorrespeto, ni siquiera es verdadera humildad. Entonces vamos a llegar un poco a la cuestión de, bueno, pues entonces, ¿cómo hacer
para que simultáneamente con ese proceso de destrucción del ego, que es un proceso en el que estamos todos, porque la vida nos pone en muchas situaciones que aunque nosotros no lo queramos, ese ego va a verse, digamos, retado y finalmente va a tener que morir. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que ese proceso de destrucción, no deja de ser un proceso de destrucción, vaya paralelamente desarrollando un incremento de mi autorrespeto? Pues para mí lo más importante es que paralelamente con la destrucción de mi ego consiga desidentificarme de todo eso. Cuando digo desidentificarme no quiero decir dejar mis responsabilidades, no quiere decir dejar mi trabajo, por ejemplo, para desidentificarme de mi rol, de mi papel como buena trabajadora. A ver si quiero aclarar eso. O sea, yo soy muy buena trabajadora y no tengo por qué desidentificarme de eso, pero dejar de darme valor por eso, aún reconociendo el mérito y disfrutando de ese mérito, pero no basar mi valor en eso. Pero para eso tengo que descubrir quién soy yo realmente y cuál es mi verdadero valor. Yo estoy ejerciendo un papel, un rol, como madre, como trabajadora, como esposa, lo que sea, pero ¿cuál es mi valor real? No depende de mi papel, porque un día mi papel será uno y al día siguiente será otro, un año será uno y al año siguiente será otro. ¿De qué va a depender mi valor? Mi valor depende de mis cualidades intrínsecas, es decir, de lo que yo soy realmente, no de lo que hago, sino de lo que yo soy. Y no lo que soy en el sentido de soy muy inteligente o no, es mi valor intrínseco que no depende para nada de los papeles que yo esté desarrollando aquí. Ahí esos papeles me van a servir para expresar ese valor intrínseco, pero no, yo no soy eso, yo no soy esos papeles. Entonces, cuando yo me voy desidentificando de los roles, de los papeles, de las propiedades, etcétera, etcétera, entonces voy haciendo como ese trabajo personal, ese trabajo de introspección, de entrar en el silencio, en el autorreconocimiento a través del silencio. Entonces lo mejor, si yo me encuentro en una situación de vacío existencial, como estos casos que hemos visto, estos ejemplos que hemos visto, es importante llenar ese vacío existencial con el disfrute de mi esencia. Porque no es solo conocer quién soy yo, es disfrutar de eso que soy. Y a lo que llegamos siempre en Raya Yoga, lo comentamos siempre en estas charlas y lo experimentamos en la meditación, es que mi valor intrínseco está en mis cualidades originales y eternas, que son básicamente 5, aunque luego se desarrollan en muchas más, pero básicamente están en la paz que yo soy, en el amor puro que yo soy, en la dicha que yo soy, en la verdad que hay en mí y en la pureza. Y además la pureza abraza, digamos, a todas las demás cualidades y les da luz, les da poder. Entonces yo expreso esas cualidades con mis órganos sutiles, podríamos decir, del alma, que son la mente, el intelecto y las memorias, y también luego con mis órganos físicos para relacionarme con los demás y para experimentar. Ahí es donde está mi verdadero valor. Entonces, eso siempre va a estar ahí, eternamente incluso. O sea,
realmente no cambia, eso va a estar allí. Por tanto, yo puedo siempre volver a ese lugar y experimentar esas cualidades, esas 5 cualidades esenciales. Por ejemplo, la paz. Yo puedo experimentar la paz. Y sabemos, podemos conectar con el océano de la paz, con el Ser Supremo, la paz infinita. Puedo experimentar el amor y conectar con el océano del amor. Puedo experimentar mi dicha, la dicha que hay en mí, y conectar con el sol de la dicha. Voy a experimentar la verdad que hay en mí y profundizar en la verdad infinita. Entonces todo esto me va a ayudar a realmente apreciar mi valor más allá de las circunstancias o más acá, digamos, más hacia atrás de las circunstancias, de lo que suceda, de todo lo que pase en mi vida, de mis diferentes papeles, de los cambios. La vida es cambio, continuamente cambio. Lo que hoy es, mañana es diferente. Pero esas 5 cualidades son mi ancla, es lo que soy yo, y eso va a estar ahí siempre. Entonces no puede haber vacío en mi vida porque yo estoy llena. No puede haber vacío si yo me hago consciente y experimento eso que soy. Así que esa sería para mí la forma de ir progresando en este autoconocimiento basado en la experiencia. No es una cuestión intelectual, no es solo comprenderlo, sino es tener la experiencia de lo que soy. Y así realmente voy a poder mantenerme. Y poniendo ya un ejemplo muy, muy concreto, imaginemos el caso de esta señora que antes os ponía como ejemplo, de que ha estado muchísimos años de su vida cuidando a su marido enfermo. Si esta señora durante esos años se ha mantenido o se hubiera mantenido en esa persistencia, en esa experiencia interior, en el momento en que falta el marido, por supuesto, somos humanos y ella lo va a sentir mucho, pero no se va a sentir vacía, porque ella sabe quién es, pero no solamente lo sabe porque ha escuchado una conferencia o se lo han dicho, no, lo sabe porque lo ha estado experimentando durante muchos años, gracias al silencio, gracias a la meditación, gracias a profundizar en el estudio, gracias a la reflexión, al autoconocimiento. Entonces ella va a llevarlo de otra manera diferente, esa pérdida. Y como ese ejemplo, cualquier otro, el buen trabajador, por ejemplo, ¿no? Pues en el momento en que le despiden, pues oye, a nadie le gusta esa situación, es dura, muy dura, pero no va a sentir vacío tampoco. Entonces es un poco la idea, pero me gustaría acabar, antes de acabar, hacer alguna referencia también al valor que le damos a los demás. Porque hemos hablado mucho de mi propia grandeza, descubrir mi grandeza, pero y la de los demás, porque lo mismo que hemos dicho de nosotros, podemos también aplicarlo a los demás. ¿En qué sentido? Pues un ejemplo, lo que hemos dicho del ego sutil. Si no eres útil, no tienes valor. Es decir, si tú tienes capacidad para cuidar de los demás, para cocinarles, tienes fuerza para ayudarles, etcétera, etcétera, tienes valor. En el momento en que ya, por ejemplo, ahora, hace un rato estaba hablando con una amiga que se ha roto un dedo de la mano y es muy buena cocinera, pero ahora no puede hacer nada, no puede cocinar, no puede hacer nada con las manos en realidad. Y se siente como un poco desubicada, ¿no? Porque ¿y ahora qué hago, no? Es como que no se siente útil. Entonces, ¿qué piensan los demás? Esta persona ya, como no, ya come, pero no ayuda, no cocina, no tal, ya no tiene valor.
O el trabajador, por ejemplo, también, que se pone enfermo y ya no puede trabajar, ya no tiene valor. O la persona muy mayor, persona anciana, una persona anciana que ya pues no puede cuidar de nadie, sino que le tienen que cuidar a él. Entonces, ¿la consideramos una persona grande, valiosa, o deja para nosotros de tener ese valor? Entonces, revisarnos también un poco en qué baso yo el valor que le doy a los demás. ¿Lo baso en el ego, es decir, en esa capacidad que tengan de ayuda, en ese esfuerzo que hagan, en su inteligencia? ¿En qué lo baso? Porque, de nuevo, el proceso para descubrir la grandeza de los demás es el mismo. No es tanto fijarnos en el papel o en esas diferentes formas de ego más o menos sutiles, es concentrarnos y, digamos, descubrir, por eso hemos puesto descubrir tu grandeza y la de los demás, descubrir su grandeza auténtica, esa que no varía, esa que sea joven, adulto, viejo, o sea útil o inútil. Bueno, perdón, inútil no es la palabra, pero que deje de ser útil, ¿no? Etcétera, no importa, porque su grandeza no depende de eso. Y bueno, eso es un proceso que tenemos que, creo, que debemos de hacer todos, porque a veces es algo bastante inconsciente. Pensamos que sí, que eso lo tenemos superado, pero hay veces que miramos a los demás de forma diferente y consideramos a los demás de forma diferente según esos tipos de ego. Así que centrarnos en la grandeza, descubrir mi grandeza y descubrir la grandeza de los demás. Entonces vamos a meditar ahora sobre este tema. Primeramente voy a centrar mi atención en mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Y a cada respiración voy a sentir cómo el aire circula hacia adentro y hacia afuera de mi cuerpo. Respiro profundamente varias veces. Y al sentir mi respiración, al sentir cómo
El aire va nutriendo mi cuerpo. Siento un gran bienestar. Un bienestar que me recorre de la cabeza a los pies. Mi energía sutil está dispersa, bastante dispersa, porque mi atención está dispersa, tanto hacia afuera como hacia mis pensamientos, diferentes pensamientos. Y voy a recoger mi energía, mi atención hacia adentro, hacia adentro, hacia ese punto detrás de mi frente. Hacia esa fuente de energía espiritual, eterna, constante, que está en mi interior. Y como si de la luz se tratara, trato de concentrarme en esa fuente de luz, en ese punto de donde surge la luz, ahí detrás de mi frente. Y mi mente se queda en silencio, serena, tranquila.
Y gracias al silencio puedo profundizar, bucear, descubrir mi propia grandeza. Esa grandeza que no depende de nada ni de nadie. Que no depende ni siquiera de lo que yo haga. De lo útil que yo sea. De lo que los demás digan de mí. Esa grandeza está ahí eternamente, siempre. Y voy a experimentarla cada día, cada día. Voy a experimentar el valor del ser, mi grandeza. Me adentro en la profundidad de mi ser, como si fuese el fondo del océano, para descubrir esos tesoros, esa belleza que hay en mi interior. Y conecto con mi paz interior, esa paz profunda, silenciosa.
conecto con la fuente que hay en mí de amor puro, incondicional, infinito. Esa fuente de vida que hay en mí. Conforme voy experimentando, se van multiplicando las experiencias y voy generando un estado interior de dicha, de plenitud, de autorreconocimiento. Y así voy descubriendo mi propia grandeza. Voy llenándome de autorrespeto. Y ya no voy a sentir vacío cuando el ego vaya desapareciendo. Porque sé quién soy y he experimentado mi naturaleza, mi esencia. Y desde mi propio ser puedo sintonizar con la energía del Ser Supremo, con esa vibración pura, cristalina, poderosa, sutil, que me eleva. Y que me hace sentir incluso más grande, más poderosa, más poderoso. Y siento lo maravilloso que es descubrir mi grandeza. Y conectar con la grandeza del Ser Supremo.
manteniéndome en esa posición elevada. Voy creando ese estado fuerte, lleno y poderoso. Y desde ahí, suavemente, poco a poco, voy tomando también conciencia de lo que me rodea, tratando de llevar al mundo de la acción ese estado elevado y poderoso. Tratando de mantener esa conciencia también en la acción. Y poco a poco, suavemente, vuelvo de nuevo al mundo del movimiento. Om Shanti. Bueno, gracias, muchas gracias por acompañarme, por estar juntos esta tarde. Y os deseo lo mejor, os deseo que paséis una maravillosa semana, siempre recordando cómo cada día ir generando poco a poco ese estado de grandeza. Om Shanti, que seáis muy felices.